La aritmética es una rama fundamental de las matemáticas, que se ocupa del estudio de los números y las operaciones básicas que se realizan en ellos, como la adición, sustracción, multiplicación y división. Su origen se remonta a las primeras civilizaciones que sintieron la necesidad de contar y medir. Antes de esto, dichas civilizaciones solo se guiaban por la memorización. Como era de esperar, no fue una solución permanente ni asequible, lo que lo llevó a desarrollar sistemas numéricos rudimentarios para sus necesidades cotidianas. Si bien el hombre no conocía del todo bien el concepto de contar, asociaba la cantidad de peces que pescaba con la cantidad de dedos que tenía en la mano. Esto puede parecer insignificante, pero fue la base para lo que más adelante conoceremos como números naturales y el resto de la matemática. Avanzando un poco más en la historia, civilizaciones antiguas como los babilonios, egipcios y griegos fueron pioneros en el desarrollo de la aritmética. Desarrollaron sistemas de numeración y operaciones básicas para tareas como el comercio, la medición de tierra y la astronomía. Detengámonos un segundo en cada una de ellas para ver cómo se usaba la aritmética. Los babilonios la empleaban para resolver problemas concretos, no tantos problemas abstractos, como el reparto de tierra, el comercio, los trueques, la astronomía o los calendarios. También conocían ideas relacionadas con la suma de términos en progresión aritmética, aunque no las formalizaban como lo hacemos hoy con fórmulas. Por último, podemos destacar su introducción al sistema sexagesimal. Y ahora, hablando de los egipcios, su aritmética era muy distinta a la babilónica. Si bien se utilizaba para fines parecidos, como el comercio o los impuestos, ambas tienen diferencias bien marcadas. Comencemos hablando de su sistema numérico, que no dependía de la posición de los números, llamado sistema de numeración aditivo decimal. En dicho sistema usaban como base el número 10, igual que nosotros hoy en día. Cada nueva potencia de 10 tenía su símbolo propio. Fue una herramienta potente y simple para una civilización que necesitaba controlar una sociedad agrícola y organizada. No era ideal para la matemática abstracta, pero fue clave en el desarrollo temprano de la aritmética. Ya en Grecia fue donde la aritmética comenzó a formalizarse, donde se refinó el rigor matemático y se establecieron demostraciones. La India introdujo el concepto del cero y los sistemas de numeración posicional. Los árabes a su vez adoptaron y difundieron este sistema, así como las obras de los matemáticos griegos hacia Europa. En la Edad Media, los matemáticos árabes continuaron desarrollando la aritmética, y en el Renacimiento, figuras como Fibonacci contribuyeron a su difusión en el Occidente, incluyendo el sistema decimal. En conclusión, para asegurarnos de haber comprendido este recorrido por la historia de la aritmética, hagamos un breve resumen de lo esencial. La aritmética nació de la necesidad humana de contar y medir, y fue evolucionando desde sistemas numéricos simples hasta complejos, gracias al desarrollo de las civilizaciones y al intercambio cultural. El álgebra es una rama de las matemáticas que utiliza símbolos, usualmente letras, para representar cantidades y relaciones numéricas, permitiendo la generalización de operaciones aritméticas. Su origen se remonta a civilizaciones antiguas como Babilonia y Egipto, pero fue formalizada por el matemático persa Al-Juarizmi en el siglo IX, quien es considerado el padre del álgebra. A diferencia de la aritmética, que trabaja con números concretos, el álgebra utiliza símbolos, letras, para representar números desconocidos o variables, lo que permite establecer relaciones generales y resolver ecuaciones. Por otra parte, estudia operaciones entre estos símbolos y las estructuras que resultan de estas operaciones, como grupos, anillos, campos. Permite generalizar resultados y resolver problemas que involucran cantidades variables, facilitando la modelización de situaciones reales en diversos campos. Para entender mejor este campo de las matemáticas, abordemos cómo las distintas civilizaciones fueron aportando su granito de arena para complejizar cada vez más esta rama de la matemática. A simple vista, lo que podemos destacar de los egipcios es su habilidad para resolver problemas de primer grado con una o más incógnitas. Tanto es así que debemos una verdadera joya de la matemática
al famoso papiro de Rin, una especie de cuaderno de ejercicios escrito por el escriba Ames. En él se presentan problemas numéricos, proporciones y ecuaciones simples, resueltos paso a paso con métodos claros y prácticos. Aunque su enfoque era principalmente concreto y aplicado a situaciones cotidianas, sentaron las bases para una forma temprana de razonamiento algebraico. Sin embargo, fue en Babilonia donde el pensamiento algebraico alcanzó un mayor nivel de desarrollo y abstracción. Para los babilonios, el álgebra era una técnica poderosa para resolver problemas numéricos complejos, especialmente relacionados con medidas, comercio, reparto, construcción y astronomía. Esto se ve reflejado en el dominio que alcanzaron sobre la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, utilizando procedimientos sistemáticos que anticipan métodos algebraicos modernos como el de completar el cuadrado. Más adelante encontramos a uno de los personajes más importantes en el desarrollo del álgebra, Diofanto de Alejandría, conocido también como el padre del álgebra en el siglo III después de Cristo. Realizó importantes contribuciones en este campo, especialmente en la resolución de ecuaciones. Su obra más destacada, Aritmética, recopila una serie de problemas y métodos que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como álgebra simbólica. Aunque no utiliza notación moderna, sus planteos influyeron profundamente en matemáticos posteriores y marcaron un punto de inflexión en la historia de esta rama matemática. Por último, cabe destacar que el álgebra floreció en el mundo árabe, especialmente gracias a matemáticos como Al-Khwarizmi, quien sistematizó la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Su legado fue tan influyente que su nombre dio origen al término algoritmo. Con sus aportes, el álgebra dejó de ser una herramienta meramente práctica para convertirse en una disciplina matemática sólida, capaz de cruzar culturas y siglos hasta llegar hasta nuestras aulas hoy. Como lo hemos realizado con el bloque anterior, ¿por qué no hacemos un resumen para comprender aún mejor? El ser humano necesitó del álgebra para poder resolver problemas en los que las cantidades eran desconocidas. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, surgieron situaciones que no podían resolverse solo con operaciones simples: repartir bienes, calcular impuestos, construir estructuras o predecir fenómenos. Requería generalizar relaciones entre números. El álgebra permitió pensar más allá de lo concreto, trabajar con lo desconocido y dar origen a una forma de razonamiento abstracto clave para el avance de la ciencia y la tecnología. La geometría nació hace miles de años y su historia es tan antigua como la necesidad humana de medir, construir y orientarse en el espacio. Hoy en día la conocemos como una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones de las figuras en el espacio, como puntos, líneas, superficies y sólidos. Pero no siempre fue así. Mucho antes de tener siquiera un nombre, ya en la prehistoria, se lo utilizaba principalmente para medir tierras, observar el cielo, registrar ciclos y construir templos o casas. Una civilización que nos ayuda a comprender mejor esto es la egipcia, que no solo practicaba la geometría, sino que también desarrolló herramientas, como la cuerda del agrimensor, con las que mejoraban sus precisiones en los cálculos y mediciones. Otra civilización fundamental al hablar de geometría es la babilónica. Aunque no contaban con demostraciones abstractas, sí que desarrollaron fórmulas y métodos muy efectivos. Se enfocaban en resolver problemas concretos, muchos de ellos de notable complejidad. Sus aportes contribuyeron, siglos después, a sentar las bases que influirían en el desarrollo matemático griego y árabe. Posteriormente, en la antigua Grecia, se desarrolló la geometría deductiva, sistematizada por Euclides, sentando las bases para la geometría moderna. Filósofos y matemáticos griegos, como Tales de Mileto, uno de los primeros en demostrar teoremas,
Pitágoras, quien desarrolló muchas ideas geométricas y fundó una escuela basada en las matemáticas, y Euclides, autor de los Elementos, una obra maestra que organizó la geometría mediante definiciones, postulados y demostraciones, formalizaron esta disciplina estableciendo teoremas y principios deductivos. Hablemos un momento sobre este último, quien es reconocido como uno de los padres de la geometría, aunque esta disciplina tenga varios progenitores. Fue él quien recopiló y organizó los conocimientos geométricos de su época en su obra Los Elementos, estableciendo un sistema axiomático que influyó profundamente en el desarrollo de la geometría durante siglos. En el siglo XVI, Descartes y Fermat introdujeron la geometría analítica, que vincula el álgebra con la geometría, permitiendo representar figuras geométricas mediante ecuaciones. A partir de la geometría euclidiana y analítica, surgieron nuevas ramas, como la geometría diferencial y la topología, ampliando el alcance de la geometría. En resumen, la geometría nació como respuesta a necesidades prácticas del ser humano: medir tierras, construir viviendas, observar el cielo y organizar el entorno. Civilizaciones como la egipcia y la babilónica aportaron métodos útiles y eficaces, mientras que los griegos fueron quienes transformaron esta práctica en una ciencia racional. Con figuras como Euclides, la geometría adoptó una estructura lógica basada en axiomas, definiciones y demostraciones. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una rama fundamental de las matemáticas, con múltiples especialidades y aplicaciones clave en la ciencia, la ingeniería, la arquitectura y la tecnología moderna. La geometría no nos permite solamente entender el espacio, sino también imaginar, diseñar y construir el mundo que habitamos. Entre el resplandor de la matemática griega clásica y el surgimiento de las ciencias modernas en Europa, se extendió un largo periodo de varios siglos conocido como la época de la transición. Este intervalo, que abarca desde el siglo III hasta el Renacimiento, no fue una etapa de simplemente transición, una transición pasiva del saber antiguo, no, claro que no, sino también un tiempo de reinterpretación, sistematización y, en ambos casos, la innovación silenciosa. En este proceso jugaron un rol clave los egipcios, discípulos o continuadores de grandes maestros, y los comentaristas que se encargaron de preservar, analizar y actualizar los conocimientos heredados, muchas veces sin firmarlos con sus propios nombres. Durante estos siglos, las tres grandes ramas fundamentales de la matemática, aritmética, álgebra y geometría, siguieron caminos diferenciados según las necesidades sociales, los aportes culturales y las posibilidades técnicas de cada época y región. Durante los siglos de transición, especialmente en el siglo V y XIII, la aritmética, entendida como el estudio de los números y sus operaciones, tuvo un desarrollo vital durante la antigüedad tardía y la edad mediana. Mientras los griegos la abordaban desde una perspectiva más teórica, como la obra de Nicómaco de Gerasa o los pitagóricos, en el mundo islámico y posteriormente en Europa se volvió un instrumento esencial para la vida cotidiana: el comercio, recaudaciones de impuestos, astronomía y construcción. Autores como Boecio en el siglo VI tradujeron y adaptaron parte de la aritmética griega al latín. Y más tarde, los contactos con el mundo islámico permitieron recuperar e incorporar avances provenientes de la India, como el sistema decimal posicional y el uso del cero. Difundidos en Occidente por el célebre Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, con su líder Liber Abaci en 1202. Gracias a estos aportes, la aritmética se volvió más operativa y menos geométrica, abriendo paso a formas más ágiles de cálculo y a la enseñanza práctica de los números en las escuelas de comerciantes. Los matemáticos árabes también jugaron un papel fundamental en este periodo. Tradujeron, estudiaron y ampliaron las obras clásicas. Incorporaron también influencias de la India y Persia. Fue en este contexto donde la aritmética adquirió un carácter más sistemático gracias a las obras de Al-Khwarizmi, quien no solo definió un sistema decimal y el uso del cero, sino que también contribuyó a consolidar los métodos de cálculo. Más adelante, con el contacto entre el mundo islámico y Europa a través de las cruzadas, el comercio y la escuela de traductores de Toledo, estos saberes fueron reintroducidos en Occidente, preparando el terreno para el renacimiento científico medieval y, posteriormente, el desarrollo del álgebra y otras ramas matemáticas.
Un dato muy importante a destacar en el campo de la aritmética en el siglo XVI es la progresiva eliminación del uso del abaco, que fue sustituido por las reglas de cálculo escrito utilizando cifras algebraicas. Los progresos del álgebra. El álgebra tuvo un origen menos sistemático en la matemática griega, pero fue en el mundo islámico donde alcanzó una madurez propia. La palabra misma proviene del título de tratado de Al-Khwarizmi, Al-Kibat y Al-Mustafar, el comprendido sobre cálculo por restauración y reducción, escrito en el siglo XV. Allí se describen métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, no con símbolos, sino con palabras, siguiendo un álgebra retórica. Tras la caída del Imperio Romano, gran parte del saber matemático griego, como la obra de Diofanto de Alejandría, quedó limitada al ámbito bizantino y fue poco desarrollada. Sin embargo, algunos textos fueron conservados y traducidos más adelante por estudiosos árabes y persas. Con la traducción de estos textos al latín, el álgebra comenzó a difundirse en Europa durante la Baja Edad Media. Figuras como Jordanus y posteriormente Luca Paciolioni, en su Suma de Aritmética, ayudaron a consolidar el álgebra como una lengua potente para la resolución de problemas generales, aunque todavía sin simbolismo moderno. Solo con los trabajos de Franco Schwetter en el siglo XVI comenzaron el uso sistemático de letras para representar incógnitas y parámetros, transformando definitivamente el álgebra en un lenguaje abstracto. Los progresos de la trigonometría y de la geometría. La geometría es quizás la rama más ligada a la herencia griega. La obra de Euclides, Los Elementos, fue durante siglos el modelo de conocimiento deductivo, y su influencia se mantuvo viva gracias a los trabajos de comentaristas como Proclo, Teón de Alejandría y otros epígonos que conservaron y explicaron las ideas geométricas fundantes. Esta herencia no se perdió, sino que se transformó gradualmente durante los siglos de transición. Tanto la trigonometría como la geometría vivieron importantes adaptaciones y avances, aunque no se produjeron grandes innovaciones teóricas como en la Grecia clásica. Sí se lograron progresos clave que sentaron las bases para el desarrollo científico del Renacimiento. Una característica destacada de las matemáticas renacentistas fue la influencia de factores extramatemáticos. Por ejemplo, las exigencias del arte impulsaron el desarrollo de la perspectiva, que no solo transformó la pintura, sino que también se convirtió en una nueva aplicación geométrica con base teórica propia. Del mismo modo, las necesidades de la astronomía, la navegación y la cartografía también estimularon avances en la trigonometría, consolidando su identidad como una disciplina separada de la geometría clásica. Este cruce entre lo práctico y lo teórico fue clave para el resurgimiento del pensamiento científico. En definitiva, la interacción entre problemas prácticos y el desarrollo teórico permitió que la trigonometría se afirmara como una rama independiente y fundamental de las matemáticas, preparando el camino para los grandes avances científicos que marcarían el Renacimiento y la Edad Moderna. Por parte de la geometría, podemos decir que, inicialmente anclada a la tradición griega, no quedó estancada. Su aplicación en la arquitectura, el arte y la medición del espacio mantuvo viva su relevancia práctica, mientras que su reinterpretación. Por parte de la geometría, podemos decir que, inicialmente anclada a la tradición griega, no quedó estancada. Su aplicación a la arquitectura, el arte y la medición del espacio mantuvo viva su relevancia práctica, mientras que su reinterpretación en el Renacimiento y a través de las perspectivas y el redescubrimiento de los textos clásicos la preparó para integrarse al nuevo pensamiento científico que comenzaba a emerger. Ahora, para dar cierre a los siglos de transición, repasemos un poco. Aproximadamente del siglo V al siglo XV, las matemáticas experimentaron un periodo de conservación, adaptación y transformación. Si bien no se produjeron grandes avances teóricos revolucionarios como en la Grecia clásica, las matemáticas no desaparecieron, sino que fueron preservadas y enriquecidas, especialmente en el mundo islámico. En esta época, las disciplinas como la aritmética, el álgebra, la geometría y la trigonometría se adaptó a nuevas necesidades prácticas relacionadas con el comercio, la astronomía y la navegación y la construcción. Los matemáticos árabes jugaron un papel fundamental al traducir, sistematizar y expandir el conocimiento clásico, introduciendo conceptos claves como el sistema decimal posicional y desarrollando técnicas algebraicas y trigonométricas avanzadas. Por otro lado, Europa occidental, tras un periodo de declive,
comenzó a redescubrir estos saberes a través de las traducciones y la interacción con el mundo islámico, preparando así el terreno para el gran resurgimiento científico del Renacimiento. Queremos agradecerle por habernos acompañado durante estos minutos del podcast. Gracias por su atención y por llegar con nosotros hasta el final de este viaje. Como pudimos ver, la historia de las matemáticas es realmente fascinante. Descubrir cómo pensaban nuestros antepasados, cómo observaban el mundo y cómo aplicaban su razonamiento crítico y deductivo nos recuerda algo esencial, que la magia de aprender y entender nace de mirar con atención lo que nos rodea. Los invitamos a seguir explorando y a volver a escuchar los episodios, a hacerse preguntas, a dejarse maravillar por esta herramienta increíble que son las matemáticas, un lenguaje que nos permite comprender cómo está escrito el universo. Nos despedimos con un enorme abrazo de parte de todo el equipo de producción que hizo posible este trabajo. Y recuerden, somos alumnos del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. Ledesma Matías, Lab Lucas, Rocha Laila, Ojeda Kevin, Rajón Misael y Perca Gabriela. Hasta la próxima y que nunca se apaguen las ganas de descubrir.